Bienvenidos a este nuevo viaje en el canal de audiolibros. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras aventuras literarias. Hoy, te invito a acompañarnos en una fascinante travesía por el Camino de Francia, una obra de Julio Verne que nos llevará a recorrer el país francés a través de los ojos de un joven llamado Jean. A lo largo de 15 capítulos, descubrirás no solo la geografía y la historia de Francia, sino también la evolución personal de nuestro protagonista, quien emprende un viaje que cambiará su vida. Cada capítulo es una nueva etapa de su aventura, repleta de emociones, descubrimientos y desafíos. Así que, sin más preámbulo, acomódate y prepárate para acompañarnos en este viaje literario. Empecemos con el primer capítulo de El Camino de Francia. Capítulo 1. El inicio del viaje. Jean, un joven de 18 años, había crecido en una pequeña aldea en el sur de Francia. Desde niño, había escuchado historias de las maravillas de su país, los paisajes impresionantes, los castillos de antiguas ciudades, los viñedos que cubrían las colinas y, por supuesto, la vibrante cultura de las grandes urbes como París. Pero Jean sentía que esas historias, aunque fascinantes, eran algo lejanas. El joven no veía más allá de los límites de su aldea y la vida tranquila que se llevaba en su hogar. Su corazón anhelaba más que la vida predecible de su familia. Anhelaba aventura, experiencias que le permitieran descubrir su verdadera identidad. Sentía que aún no había encontrado su lugar en el mundo. Una tarde de primavera, mientras caminaba por los campos que rodeaban su aldea, Jean se sentó a descansar bajo un árbol. Las suaves brisas del sur acariciaban su rostro, y el sonido de los pájaros y el zumbido de las abejas llenaban el aire. Pero en su corazón, una inquietud crecía cada vez más fuerte. En ese momento, lo entendió. Su vida no podía seguir igual. Sentía que estaba destinado a algo más, a un futuro más grande que los límites de su pueblo. Decidió que emprendería un viaje por Francia, una travesía para conocer su país y, al mismo tiempo, conocerse a sí mismo. Al día siguiente, preparó su mochila, echando en ella lo esencial, algo de ropa, pan y queso, y un cuaderno donde registraría sus pensamientos y experiencias. Se despidió de su familia, que, aunque preocupada por su decisión, lo apoyó en su deseo de emprender su aventura. Nadie en su aldea había hecho un viaje como el que Jean se proponía realizar, y muchos se burlaron de él al principio. ¿Por qué viajar tan lejos si se podía vivir tranquilamente en casa? Pero para Jean, la respuesta era simple: porque debía hacerlo. Había algo dentro de él que lo impulsaba, una necesidad interna de explorar y comprender lo que estaba más allá de lo que conocía. Jean comenzó su viaje temprano por la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte. Se despidió de su madre con un abrazo, prometiéndole que escribiría cartas cuando pudiera. Mientras caminaba por los caminos polvorientos, la emoción y la incertidumbre se mezclaban en su pecho. Estaba nervioso, pero a la vez, una sensación de libertad lo envolvía. Este viaje representaba mucho más que una simple exploración geográfica. Era un viaje hacia su interior, hacia el descubrimiento de lo que realmente quería de la vida. Al principio, los días fueron tranquilos. Jean atravesó pequeños pueblos y aldeas, donde las personas lo miraban curiosamente, pero se mostraban amables. En cada parada, él escuchaba historias de los lugareños, relatos de viejos tiempos y leyendas locales, muchas de las cuales hablaban de la riqueza histórica de Francia, de sus batallas, sus grandes hombres y sus héroes. Estos relatos encendían la imaginación de Jean, pero también le dejaban una sensación de que había mucho más por conocer, que las historias eran solo una pequeña parte de la vastedad que su país podía ofrecer. En uno de los pueblos que cruzó, conoció a un anciano que se ofreció a guiarlo por una colina cercana desde donde se podía ver toda la región. Mientras caminaban, el anciano le contó sobre la historia de esa tierra, cómo generaciones de personas habían trabajado allí, cultivado el suelo y levantado sus casas con sus propias manos. Jean escuchaba atentamente, sintiendo una profunda conexión con esa tierra. En ese momento, comprendió que Francia no era solo un país, sino un cúmulo de historias y tradiciones que se entrelazaban con la vida de cada uno de sus habitantes. La primera noche de su viaje la pasó al aire libre, bajo las estrellas. Se encontraba a las afueras de un pequeño pueblo, rodeado de campos de trigo que se mecía suavemente con el viento. La tranquilidad de la noche le permitió reflexionar sobre su vida hasta ese momento. Pensó en su familia, en los amigos que había dejado atrás,
y en las expectativas que siempre habían tenido de él. Pero ahora, él sentía que estaba tomando las riendas de su propio destino, y aunque el futuro era incierto, se sentía libre. Al día siguiente, continuó su viaje, siguiendo el río que serpenteaba entre las colinas, en dirección hacia el norte. Jan no tenía un itinerario claro, su única guía era el deseo de explorar. A medida que avanzaba, las ciudades se hacían más grandes y el paisaje comenzaba a transformarse. Las colinas dieron paso a valles más amplios y verdes, mientras las aldeas se convirtieron en pueblos más bulliciosos. En el horizonte, se asomaban los primeros atisbos de las montañas, lo que indicaba que Jan se acercaba a nuevas tierras, nuevas culturas, nuevas formas de vida. A pesar de la belleza del paisaje, no todo era fácil para Jan. Los primeros días del viaje fueron duros. La fatiga comenzó a hacer mella en su cuerpo, y los caminos se tornaron más difíciles. La incertidumbre y las dudas lo acosaban, pero la determinación de continuar fue más fuerte. Había tomado la decisión de emprender su camino, y no iba a dar marcha atrás. A medida que avanzaba por los valles y montañas, las preguntas comenzaban a aflorar en su mente. ¿Qué buscaba exactamente? ¿Qué le depararía este viaje? Pero una cosa tenía clara: necesitaba seguir adelante, descubrir más allá de lo que conocía y encontrar algo que solo él podría encontrar en el corazón de su país. La noche antes de llegar a su siguiente destino, se detuvo en una pequeña posada. En la sala común, un grupo de viajeros discutía sobre los eventos recientes en Francia. Hablaban de las reformas en las ciudades, de la vida rural y de los cambios que se estaban produciendo en todo el país. Jan se unió a la conversación, y fue entonces cuando comprendió que su viaje no solo sería físico, sino también una forma de entender los cambios sociales, culturales y políticos que estaban ocurriendo. Estaba a punto de embarcarse en una aventura que lo llevaría no solo a explorar la geografía, sino a sumergirse en el alma misma de Francia. Este primer capítulo marca el comienzo de un viaje que cambiará la vida de Jan para siempre. Es solo el inicio de una travesía que lo llevará a descubrir más de lo que imaginaba: su país, su historia, y lo más importante, su propia identidad. Capítulo 2. Las primeras paradas. El sol se alzaba con fuerza sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un suave color naranja. Jan continuaba su marcha hacia el norte, dejando atrás la pequeña aldea que había sido su primer punto de partida. La emoción seguía latiendo en su pecho, pero con ella venía también la soledad, un sentimiento que había comenzado a hacerle compañía en los primeros días de su travesía. El mundo a su alrededor parecía tan grande y lejano, y él, por más que caminara, no dejaba de sentirse pequeño ante la vastedad de su viaje. Había algo fascinante en la manera en que la naturaleza de Francia cambiaba de un lugar a otro. De las suaves colinas del sur había pasado a los valles y bosques que daban paso a las montañas, cuyos picos nevados ya se perfilaban en la distancia. Era como si el país mismo estuviera compartiendo con él un secreto, una riqueza escondida bajo cada paisaje, en cada rincón, en cada paso que daba. Tras varios días de caminatas solitarias, Jan llegó a una nueva aldea, una más grande que las anteriores, con calles de tierra pavimentadas, casas de tejados de paja y una pequeña plaza central donde los aldeanos se reunían a vender sus productos. El bullicio era distinto al de las aldeas más pequeñas, pero no menos acogedor. El aire olía a pan recién horneado, y los sonidos del mercado se mezclaban con las risas de los niños que corrían entre los puestos. Jan se acercó a una pequeña taberna a orillas de la plaza y, cansado, se sentó a descansar en una mesa al fondo. La mujer que atendía al local, una señora mayor con una sonrisa cálida, se acercó a él y le ofreció una jarra de agua fresca. Agradecido, Jan aceptó y, tras un rato de charla, le preguntó si había algún lugar donde pudiera dormir esa noche. Claro, joven. Aquí mismo tenemos habitaciones para los viajeros. Pero, antes de que descanses, ¿por qué no te tomas un rato para caminar por el pueblo?, le sugirió la señora. Este lugar tiene su historia, y te sorprendería saber lo que puedes descubrir si te tomas el tiempo de mirar alrededor. Intrigado por sus palabras, Jan decidió seguir su consejo. Salió al exterior y comenzó a caminar por las estrechas calles de la aldea, mientras observaba con atención cada rincón. Unas cuantas casas más arriba, vio un edificio en particular, de aspecto antiguo, que destacaba entre los demás. Era una pequeña iglesia, construida en piedra, con una torre que se elevaba hacia el cielo. Jan sintió una curiosidad inmediata y se acercó para explorar el lugar. Dentro,
El aire era fresco y el silencio reinaba. Los rayos de sol se filtraban a través de las vidrieras coloridas, creando un juego de luces que danzaban en el suelo de piedra. En la penumbra, se escuchaba el suave murmullo de un órgano, tocado por alguien que, como Jan, parecía buscar algo más en ese espacio. El joven se sentó en uno de los bancos y cerró los ojos, permitiéndose un momento de reflexión. ¿Te gusta?, preguntó una voz suave desde la entrada. Jan abrió los ojos y vio a un anciano, de cabello blanco y ojos sabios, que lo observaba con una sonrisa amable. «Es hermoso», respondió Jan, levantándose para acercarse a él. «¿Cuál es la historia de este lugar?». El anciano sonrió de nuevo y se acercó al altar, señalando un antiguo fresco en la pared. «Esta iglesia ha estado aquí por más de 500 años. Fue erigida en honor a un santo local que luchó en tiempos antiguos contra una invasión extranjera. El pueblo ha preservado este lugar con mucho amor, porque aquí se encuentran no solo las reliquias del santo, sino también las memorias de todos los que han pasado por este lugar. Es un recordatorio de lo que somos y de lo que hemos sido». Jan, fascinado por las palabras del anciano, escuchó atentamente mientras le relataba más sobre los orígenes de la aldea, sus tradiciones y cómo el pueblo había resistido diversas invasiones a lo largo de la historia. Lo que para él había sido un pequeño pueblo aislado, de pronto comenzó a cobrar vida ante sus ojos, como una pieza fundamental de un rompecabezas mucho más grande que el que había imaginado al comenzar su viaje. Después de esa conversación, Jan volvió a la plaza, con la mente llena de pensamientos nuevos. A pesar de la aparente simplicidad de la vida en las aldeas, había algo profundo en cada historia y en cada rincón que conocía. Las pequeñas tradiciones y costumbres de cada lugar parecían ser como hilos invisibles que unían a los habitantes de Francia, y eso era lo que Jan había empezado a entender. Al caer la noche, el joven regresó a la taberna, donde la señora lo recibió con una cena sencilla pero sabrosa. Mientras cenaba, Jan pensaba en lo que acababa de vivir. No solo había recorrido un pueblo más, sino que había comenzado a descubrir las historias de las personas que lo habitaban. Cada aldea, cada ciudad, tenía sus propios relatos, sus propios misterios, y Jan no podía esperar a conocerlos todos. Esa noche, mientras descansaba en su habitación, pensó en el propósito de su viaje. Sabía que no solo estaba explorando el territorio de Francia, sino también sus historias, sus raíces y su gente. Cada conversación, cada encuentro con los lugareños, le acercaba más a comprender su país, y, de alguna manera, también a sí mismo. Al día siguiente, Jan decidió continuar su viaje, pero con una nueva determinación. Sabía que su camino no solo era físico, sino también emocional e intelectual. Cada parada, por pequeña que fuera, tenía algo que enseñarle. Y aunque aún estaba lejos de su destino final, había comenzado a entender que cada paso que daba lo acercaba más al verdadero propósito de su viaje: conocer el alma de Francia, un país lleno de historias que aún le quedaba por descubrir. El viaje de Jan apenas comenzaba, pero las primeras lecciones de su camino ya estaban claras. Cada aldea, cada pueblo, y cada rincón de Francia era una pieza esencial en el rompecabezas de su vida. Capítulo 3. La ciudad que lo cambió todo. El camino hacia el norte de Francia se alargaba, y Jan se adentraba cada vez más en una nueva parte del país. Tras varias semanas de caminatas, había recorrido una serie de pequeñas aldeas y pintorescos pueblos, pero ahora se encontraba frente a una ciudad que parecía mucho más grande, más viva, más desbordante que cualquier lugar que hubiera visitado hasta el momento. Era Lyon, una de las ciudades más importantes de Francia, llena de historia y cultura, pero también de modernidad y movimiento. Desde el momento en que Jan vio los primeros edificios de la ciudad aparecer en el horizonte, una mezcla de ansiedad y emoción lo invadió. Aunque había visitado otras ciudades pequeñas antes, Lyon parecía ser un mundo completamente diferente. Las calles eran más amplias, los edificios más altos, y la multitud más densa. El bullicio y el ruido eran constantes, y el aire, que antes estaba cargado de frescura y calma, ahora parecía lleno de vida y actividad. Al llegar, Jan no podía evitar sentirse pequeño ante esa gran urbe. Caminaba por las calles de piedra, observando las fachadas de las antiguas casas de la ciudad vieja, mientras las luces del atardecer comenzaban a iluminar las plazas llenas de gente. Los cafés a lo largo de la ciudad estaban llenos de personas conversando animadamente, y el aroma a pan recién horneado y café fresco llenaba el aire. Decidió tomar un descanso y sentarse en uno de los bancos del río Ródano. Desde allí, podía ver la ciudad reflejada en las aguas del río,
con las luces titilando en la distancia. Las orillas estaban adornadas por hermosos puentes de hierro y piedra, mientras las colinas que rodeaban la ciudad se alzaban con sus verdes paisajes. Era un espectáculo fascinante, pero Jan no pudo evitar preguntarse cómo alguien que había vivido en un pueblo tan pequeño como el suyo podía sentirse a gusto en un lugar tan vasto y bullicioso. Mientras meditaba sobre todo esto, un hombre se acercó a él. Era un joven de aproximadamente su misma edad, vestido con ropa elegante pero algo desaliñada, como si hubiera pasado el día corriendo de un lado a otro de la ciudad. ¿Eres nuevo en la ciudad?, preguntó el joven, observando a Jan con curiosidad. Sí, es mi primer día aquí. Vengo de un pequeño pueblo, respondió Jan, algo sorprendido por la amabilidad del desconocido. Ah, ya entiendo. Yo soy Pierre, dijo el joven, extendiendo su mano. Te ves un poco perdido, como todos los que llegan por primera vez a Lyon. Ven, te invito a un café. Aquí siempre es fácil encontrar a alguien dispuesto a compartir historias. Jan aceptó la invitación, y ambos caminaron juntos hacia un café cercano. Pierre, quien resultó ser un estudiante de la Universidad de Lyon, le ofreció una taza de café humeante mientras comenzaban a hablar sobre la ciudad. Pierre le contó a Jan sobre la vida en Lyon, la vibrante escena cultural, los cafés donde los filósofos y escritores se reunían, y la importancia histórica de la ciudad. Según Pierre, Lyon no era solo un centro de comercio, sino también un lugar donde las ideas circulaban libremente, donde las mentes brillantes de todo el país se reunían para discutir sobre el futuro. Jan, fascinado por las palabras de su nuevo amigo, comenzó a sentirse más cómodo en la ciudad. Mientras conversaban, Pierre le mostró varios lugares emblemáticos de Lyon, como la Basílica de Notre-Dame de Fourvière, que se alzaba majestuosa sobre la ciudad, y el antiguo barrio de Croix-Rousse, famoso por su arquitectura y su historia como centro de la industria de la seda. A cada paso, Jan sentía que Lyon le ofrecía una lección de historia y cultura, y cada rincón de la ciudad parecía susurrarle algo nuevo. En uno de los paseos, Pierre lo llevó hasta un pequeño mercado de alimentos, donde los vendedores ofrecían todo tipo de productos frescos: quesos curados, frutas de temporada, panes de todo tipo y pescados recién traídos del Ródano. Jan se sorprendió por la variedad y calidad de los productos que se ofrecían. Aquel mercado era una representación tangible de la vida que palpitaba en la ciudad, una mezcla de lo antiguo y lo moderno, lo local y lo global. La vida cotidiana en Lyon parecía ser una celebración constante de la gastronomía, el arte, la cultura y el comercio. Al final de la tarde, Pierre le ofreció a Jan quedarse en su casa esa noche. Aunque Jan prefería no ser una carga para los demás, accedió a la oferta. Estaba agradecido por la generosidad de su nuevo amigo, y además, sentía que pasar más tiempo en la ciudad le permitiría entender mejor su esencia. Esa noche, mientras se acomodaba en la cama que Pierre le había ofrecido, Jan reflexionaba sobre todo lo que había vivido ese día. Lyon no era solo una ciudad grande y bulliciosa, sino una ciudad llena de historia, de personas que vivían para la cultura y el progreso. Lo que más le sorprendió fue cómo la ciudad, con toda su modernidad y dinamismo, también preservaba una profunda conexión con sus raíces, sus tradiciones y su pasado. Jan había comenzado a entender que cada lugar, por más grande o pequeño que fuera, tenía su propio pulso, su propio ritmo. Al día siguiente, decidió quedarse un poco más en Lyon, explorando la ciudad por su cuenta y absorbiendo todo lo que podía. Desde los museos hasta los teatros, desde las librerías hasta las plazas llenas de vida, Jan quería empaparse de todo. Comenzó a darse cuenta de que cada ciudad de Francia tenía una personalidad única, y Lyon, con su vibrante mezcla de lo antiguo y lo moderno, representaba un punto de transición en su propio viaje. Allí, en esa ciudad bulliciosa y llena de cultura, sentía que comenzaba a comprender el verdadero espíritu de Francia. Pero mientras disfrutaba de su tiempo en la ciudad, algo dentro de él seguía empujándolo hacia adelante. Lyon era fascinante, sí, pero Jan sabía que su viaje no había terminado. Había mucho más por descubrir, más historias por escuchar y más lugares por explorar. Con la mente llena de nuevas ideas y la vista puesta en el horizonte, Jan se preparaba para dejar la ciudad que lo había cambiado todo y seguir avanzando hacia el próximo destino. Lyon había sido un punto de inflexión en su viaje, un lugar donde la historia, la cultura y la vida cotidiana se entrelazaban de una manera tan orgánica que le hizo comprender que la verdadera esencia de Francia no solo residía en sus paisajes o en sus monumentos, sino en sus gentes, en su capacidad para reinventarse y, al mismo tiempo, mantener vivas sus tradiciones. Capítulo 4. La travesía hacia el este.
La experiencia de Lyon había dejado una huella profunda en Jan. Había aprendido que la ciudad no solo era un centro de cultura y comercio, sino un crisol donde las ideas se entrelazaban con las historias de quienes habían vivido allí a lo largo de los siglos. Después de pasar varios días explorando cada rincón de la ciudad y absorbiendo todo lo que podía, el joven sintió que había llegado el momento de continuar su travesía. El viaje no podía terminar allí, en una ciudad tan moderna y llena de vida. Su deseo de conocer más sobre el país que recorría seguía latente, y el este de Francia lo esperaba, con sus paisajes y misterios por desvelar. Jan decidió tomar la carretera que lo llevaría a través de los hermosos viñedos de la región de Borgoña. Al salir de Lyon, el paisaje comenzó a cambiar lentamente. Las montañas y los edificios altos de la ciudad dieron paso a las suaves colinas cubiertas de vides, que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. La luz del sol de la mañana iluminaba las hojas doradas de las viñas, y el aire fresco del campo le llenaba los pulmones, como si cada respiro lo conectara más profundamente con el entorno que lo rodeaba. Durante su marcha, Jan comenzó a cruzarse con más campesinos que trabajaban en los campos, algunos recolectando las uvas, otros cuidando el ganado, y todos con una mirada de concentración tranquila, como si el tiempo tuviera otro ritmo en esos lugares. A veces, saludaba a los trabajadores con una sonrisa o un simple gesto, pero no interrumpía mucho su jornada. Había algo en esa vida rural que lo llenaba de respeto, una calma que contrastaba fuertemente con la energía frenética de Lyon. A medida que avanzaba, Jan comenzó a notar algo curioso. A lo lejos, veía pueblos más pequeños, con sus casas de tejados de paja y jardines bien cuidados. Las iglesias, siempre presentes en los pueblos franceses, se alzaban sobre ellos, con sus campanarios que parecían querer tocar el cielo. Cada uno de esos lugares ofrecía una sensación de paz, como si todo lo que había sucedido en la gran ciudad de Lyon estuviera lejos, cubierto por la quietud del campo. Una tarde, después de caminar durante horas, Jan llegó a un pequeño pueblo llamado Beaune. Este lugar, conocido como el corazón de la región vinícola de Borgoña, era famoso por su vino y su arquitectura medieval. Al entrar en el pueblo, Jan se sintió como si hubiera retrocedido en el tiempo. Las calles empedradas, las casas de colores pastel, y las fachadas decoradas con flores daban la impresión de ser un lugar sacado de un cuento. Al fondo, se alzaba una imponente iglesia, cuyas puertas se encontraban abiertas, invitando a cualquiera que quisiera entrar. Jan decidió hacer una parada en el pueblo. Mientras paseaba por las calles, fue inevitable notar la tranquilidad que reinaba en Beaune. Los habitantes no parecían estar apurados. Los mercaderes vendían sus productos con paciencia, sin la prisa habitual de las grandes ciudades. Las conversaciones entre los vecinos eran tranquilas, y la vida parecía fluir de una manera mucho más pausada. Al llegar a la plaza principal, Jan se detuvo frente a un café pequeño, cuya terraza estaba llena de personas disfrutando de una copa de vino local. Atraído por el ambiente relajado, decidió tomar asiento en una mesa. La camarera, una joven de rostro amigable, le sonrió al verlo entrar. «¿Qué te gustaría beber, viajero?», preguntó con voz suave. «Un vino de la región, si es posible», respondió Jan, quien sentía que era una experiencia que no podía dejar pasar. Mientras esperaba su copa, Jan observaba a su alrededor. La gente parecía conocer a todos los que pasaban por allí, y el aire se llenaba de un suave murmullo de risas y charlas. Beaune no solo era un lugar para disfrutar del vino, sino también un refugio donde el tiempo parecía detenerse, donde las historias de generaciones pasadas se entrelazaban con las nuevas. Al rato, el vino llegó a su mesa. Era un tinto profundo, con un aroma afrutado y terroso que se fundía en el aire como un eco del paisaje que lo rodeaba. Jan lo probó lentamente, apreciando cada sorbo como un pequeño ritual. Sabía que no era solo un vino, sino el resultado de una tradición que había perdurado a través de los siglos, transmitida de generación en generación por los habitantes de esta tierra fértil. Mientras se sumergía en sus pensamientos, un hombre de mediana edad, vestido con ropa de campesino, se acercó a su mesa y lo saludó con una sonrisa. «Te noto pensativo, ¿qué te trae a Beaune?», le preguntó el hombre con una voz suave pero firme. Jan levantó la mirada, algo sorprendido por la interrupción, pero agradecido por la amabilidad del hombre. «Estoy viajando por el país, buscando conocer más sobre su gente, sus tradiciones, sobre todo lo que hace única a cada región». El hombre asintió, como si comprendiera perfectamente. «Ah, entonces estás en el lugar correcto.
Aquí en Beaune, no solo encontrarás buen vino, sino también historias. Las viñas que ves a tu alrededor tienen siglos de historia, y cada botella que producimos tiene una historia propia. Si te interesa, puedo contarte un poco más sobre nuestra tradición vinícola. Jan aceptó gustosamente la oferta, y durante la siguiente hora, el hombre, que se presentó como Gastón, le relató historias sobre el vino de Beaune. Le habló de cómo los monjes cistercienses, en tiempos medievales, habían sido los primeros en cultivar las uvas en la región, estableciendo las bases de la vinicultura moderna. Gastón también le contó sobre los diferentes tipos de vino que se producían en la zona y cómo cada cosecha era única debido a las variaciones en el clima, el suelo y la forma en que los agricultores trabajaban la tierra. Todo aquí tiene su propio ritmo, le dijo Gastón mientras levantaba su copa. El vino no se hace rápido. Cada año, esperamos pacientemente que la tierra nos dé lo que puede. Y así es como vivimos, con paciencia, con respeto por lo que nos da la tierra. Jan escuchaba fascinado, tomando notas mentales sobre las enseñanzas de Gastón. El joven había comenzado a darse cuenta de que cada parte de Francia tenía su propio ritmo, su propio latido. El norte de Francia podría ser bullicioso y lleno de vida, pero el este, en regiones como Beaune, tenía una calma que parecía casi ancestral. Era como si el tiempo, en ese rincón del mundo, se hubiera detenido para permitir que la gente viviera en completa armonía con la naturaleza que los rodeaba. Cuando cayó la noche, y las primeras estrellas comenzaron a brillar en el cielo despejado, Jan se despidió de Gastón y regresó a su pequeño alojamiento en el pueblo. Mientras caminaba por las calles tranquilas, pensaba en lo que había aprendido ese día. Había cruzado una nueva frontera en su viaje, no solo geográficamente, sino también en su comprensión de la vida en Francia. Sabía que su camino seguía, pero también entendía que cada nuevo destino le ofrecía una lección que lo estaba transformando. Beaune le había enseñado que, en la quietud y la paciencia, podía encontrar una sabiduría profunda, una sabiduría que estaba más allá de la actividad frenética de las ciudades. Ahora, con el corazón lleno de historias y de nuevos aprendizajes, Jan continuaba su camino hacia el este, hacia lo desconocido, con la promesa de que cada paso lo acercaría más a descubrir el alma de Francia. Capítulo 5. La travesía por los Vosgos. Jan había dejado atrás el corazón de la región vinícola de Borgoña, y su viaje continuaba hacia el este. Después de su enriquecedora estancia en Beaune, el joven sentía una nueva conexión con Francia. Las historias, las personas y las tradiciones que había conocido lo acompañaban como una sombra, dándole una visión más profunda de la tierra que recorría. Ahora se encontraba en un lugar muy diferente. El paisaje había cambiado nuevamente, y las suaves colinas de los viñedos se habían transformado en montañas y bosques densos. Jan estaba a punto de adentrarse en los Vosgos, una cadena montañosa que se extendía a lo largo de la región noreste de Francia. Los Vosgos eran conocidos por sus paisajes impresionantes, sus bosques frondosos y sus tranquilos pueblos que se resguardaban en el corazón de las montañas. Sin embargo, también era una región que había sido testigo de muchas tensiones a lo largo de la historia, especialmente durante las guerras mundiales, lo que dotaba a las tierras de un aire misterioso y melancólico. El día en que comenzó a subir por las colinas, el cielo estaba nublado y el aire fresco y húmedo. Jan sentía que la atmósfera se volvía más densa a medida que ascendía hacia las montañas. A su alrededor, los árboles se alzaban como gigantes silenciosos, sus hojas verdes y brillantes moviéndose suavemente con la brisa. La carretera, que al principio había sido ancha y asfaltada, ahora se convertía en un estrecho sendero de tierra, serpenteando entre los árboles como un río oculto. Durante el día, caminó solo, disfrutando de la soledad que solo las montañas podían ofrecer. El sonido de sus pasos sobre la tierra era el único ruido que se escuchaba, acompañado de los ocasionales trinos de los pájaros y el susurro del viento entre las ramas. A veces, se detenía para admirar el paisaje, que se extendía a sus pies como una alfombra verde, salpicada de pequeños pueblos y aldeas dispersas. Pero la belleza del lugar también traía consigo una sensación de desolación. Ya no podía evitar pensar en las historias de guerra que había escuchado, historias sobre cómo los Vosgos habían sido un terreno disputado, un lugar donde se luchaba por el control de la región. A medida que avanzaba, su mente se llenaba de pensamientos sobre el sufrimiento de aquellos que habían vivido allí en tiempos de conflicto. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Jan llegó a un pequeño pueblo llamado Gérardmer, en el corazón de los Vosgos. Al igual que Beaune,
Gérardmer tenía un aire tranquilo y pintoresco, pero aquí, en las montañas, había algo diferente. La tranquilidad de la ciudad parecía estar impregnada por un cierto aire de melancolía, como si el pasado de la región aún se respirara en el viento. Jan se adentró en el pueblo y pronto encontró una pequeña posada donde decidió pasar la noche. El dueño, un hombre mayor llamado Henry, lo recibió con amabilidad, aunque había una cierta solemnidad en su mirada que Jan no pudo evitar notar. ¿De dónde vienes, joven?, preguntó Henry mientras le ofrecía una taza de té caliente. Vengo de Beaune. He estado viajando hacia el este de Francia, respondió Jan, mientras se acomodaba en una silla junto a la chimenea. Este lugar, Gérardmer, tiene algo especial. Sí, algo especial, pero no siempre fue así, respondió Henry con un suspiro, mirando por la ventana hacia las montañas. Hace años, este pueblo fue testigo de muchos sufrimientos, durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. La región fue ocupada y sufrió mucho. Muchas de las casas y las vidas aquí fueron destruidas. Jan, intrigado, lo miró con más atención. ¿Qué ocurrió exactamente? Henry, después de un momento de reflexión, comenzó a contarle la historia de su pueblo. Habló de cómo los Vosgos habían sido un punto estratégico durante la guerra, con sus montañas y valles sirviendo de escondites para los soldados, de fortificaciones naturales que cambiaron de manos una y otra vez. Gérardmer había sido un lugar de resistencia, pero también de sufrimiento, ya que las familias habían tenido que esconderse de las tropas invasoras, y muchos hombres jóvenes habían partido al frente, algunos nunca regresando. Muchos de los pueblos cercanos fueron evacuados o destruidos. Pero este, como muchos, se reconstruyó poco a poco, con el paso de los años. Sin embargo, no importa cuántos años pasen, el pasado sigue vivo en los recuerdos de las personas que lo vivieron. Yo mismo crecí con historias de la guerra, continuó Henry, mirando pensativo la luz de la chimenea. Jan escuchaba con atención, sintiendo el peso de la historia en las palabras de Henry. Aunque no era originario de los Vosgos, comenzaba a comprender que las regiones de Francia no solo eran paisajes hermosos, sino también testimonios vivientes de los momentos difíciles que la nación había atravesado. El paso de la historia no era algo abstracto. Estaba impregnado en cada rincón, en cada pueblo, en cada casa. Esa noche, antes de dormir, Jan salió a caminar por las calles tranquilas de Gérardmer. El aire fresco de la montaña le llenaba los pulmones, y la luz de la luna iluminaba los picos nevados a lo lejos. A lo lejos, escuchaba el sonido del agua del lago, que reflejaba las estrellas en su superficie. Era una escena apacible, pero en su mente resonaban las historias que Henry le había contado. Sentía una mezcla de respeto y tristeza por las personas que habían vivido en esos lugares, que habían sufrido y, a pesar de todo, habían logrado mantener la esperanza y la belleza en sus corazones. Al día siguiente, Jan decidió continuar su viaje por las montañas. Aunque Gérardmer le había dejado una impresión profunda, sentía que el camino lo llamaba a seguir adelante. Mientras ascendía por el sendero empinado, pensaba en lo que había aprendido en los Vosgos. La historia no estaba solo en los libros o en los monumentos, sino en los paisajes mismos, en la gente que había vivido y sufrido en esos lugares. Los Vosgos, con su majestuosidad y su melancolía, le habían mostrado a Jan una nueva dimensión de Francia. Ya no solo veía al país como un lugar lleno de cultura y belleza, sino también como una tierra marcada por el sufrimiento, la resiliencia y el recuerdo de quienes habían luchado por su libertad. Jan estaba más decidido que nunca a seguir su camino, sabiendo que cada paso lo llevaría más cerca de comprender la complejidad de la nación que recorría, y la historia que tejía el tapiz de cada región. Con el corazón lleno de nuevas emociones, Jan se adentró más en las montañas, dejando atrás el pequeño pueblo de Gérardmer, pero llevando consigo las lecciones que el lugar le había ofrecido. Capítulo 6. Un encuentro inesperado en Estrasburgo. El camino por los Vosgos había sido largo y exigente, pero Jan se sentía revitalizado. Había recorrido montañas y bosques, respirando aire fresco y lleno de historia, y ahora estaba a punto de llegar a una de las ciudades más emblemáticas del noreste de Francia, Estrasburgo. Al cruzar la frontera de Alsacia, Jan sentía que la tierra misma había cambiado de carácter. Las montañas que había dejado atrás parecían proteger la región, y al entrar en la ciudad, notó que su atmósfera era diferente a la de cualquier otro lugar que había visitado. Estrasburgo, conocida por su arquitectura medieval y su influencia alemana a lo largo de los siglos, estaba impregnada de una mezcla única de culturas.
Sus calles estaban adornadas con casas de entramado de madera, muchas de las cuales parecían sacadas de un cuento antiguo. Las influencias alemanas y francesas se fusionaban perfectamente en la ciudad, creando una atmósfera cosmopolita y acogedora. La Catedral de Notre Dame, con su imponente fachada gótica, dominaba la ciudad desde el centro, y su aguja se alzaba hasta el cielo, un faro de la historia de la región. Jan, al igual que muchos antes que él, se sintió atraído por la belleza del lugar y su singularidad. Decidió pasear por el casco antiguo de la ciudad, conocido como la Petite France, un laberinto de calles estrechas, puentes de piedra y canales pintorescos que serpenteaban por la ciudad. A medida que caminaba, la calma de la ciudad lo envolvía. No era como Lyon o incluso como los pequeños pueblos de Borgoña. Estrasburgo era un crisol de culturas, una ciudad que hablaba de la convivencia y de las tensiones entre diferentes naciones y pueblos. Fue en una pequeña plaza cerca de la catedral cuando Jan experimentó algo que no esperaba, un encuentro inesperado que cambiaría el curso de su viaje. Mientras descansaba en uno de los bancos de la plaza, observando la gente que pasaba, un hombre de mediana edad, vestido con ropa modesta pero elegante, se acercó a él. Su rostro, aunque arrugado por los años, mostraba una energía vibrante en sus ojos. El hombre se sentó junto a Jan sin esperar invitación, lo que, para Jan, fue algo curioso, pero no desagradable. «Un viajero, ¿eh?», dijo el hombre con una sonrisa cálida. «No es común ver a alguien en estos lares que no sea de por aquí». Jan, un poco sorprendido, respondió con una sonrisa cortés. «Sí, soy un viajero, he estado recorriendo el este de Francia, y Estrasburgo es mi última parada. Usted también lo es». El hombre asintió, pero había algo en su mirada que sugería que no solo era un simple transeúnte. «Bueno, podría decirse que soy un viajero, pero mi viaje ha sido más largo de lo que imaginas», dijo con un tono misterioso. «Soy un hombre que ha cruzado fronteras, pero no solo físicas. He cruzado fronteras de tiempos, de recuerdos, y de historias olvidadas». Jan, intrigado por las palabras del hombre, lo observó más de cerca. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó. El hombre lo miró fijamente por un momento, evaluando si debía compartir lo que parecía ser una historia profunda. Finalmente, suspiró y comenzó a hablar, como si las palabras estuvieran esperando salir de su boca desde hacía mucho tiempo. «Vengo de una familia que ha vivido aquí por generaciones, pero no siempre hemos sido de Estrasburgo. En tiempos antiguos, mi familia vivió en Alemania, y mi abuelo me contaba historias de cómo esta ciudad era un crisol de diferentes culturas, luchas y alianzas. Mi padre, sin embargo, luchó en la Segunda Guerra Mundial, como muchos otros, y sus recuerdos de esa época siguen presentes en nuestra familia, aunque los años pasen». Jan escuchaba atentamente, dándose cuenta de que no solo estaba conociendo la ciudad a través de sus calles y monumentos, sino también a través de las historias que sus habitantes, aunque de paso, compartían con él. El hombre continuó: «Mi abuelo me hablaba a menudo de los días en que la ciudad fue ocupada por los alemanes y de la compleja relación que había entre los franceses y los alemanes. Aunque ahora las cosas parecen más tranquilas, las cicatrices de ese pasado aún permanecen, en los recuerdos de los que vivieron esos tiempos». Jan asintió, sintiendo una mezcla de respeto y admiración por el hombre. Debe ser difícil llevar esas historias con uno mismo. ¿Cómo se puede continuar después de vivir algo así? «Es cierto», dijo el hombre con una leve sonrisa triste. «Pero la historia no debe ser olvidada, y las generaciones futuras tienen la responsabilidad de mantener viva la memoria. Si no recordamos, los errores del pasado pueden repetirse. Y si no somos conscientes de lo que hemos atravesado, nunca podremos entender lo que realmente significa la paz». Jan estaba cautivado. Aquel hombre no solo le hablaba de Estrasburgo, sino que le estaba enseñando una lección profunda sobre la memoria, la guerra y la resiliencia humana. La ciudad de Estrasburgo no solo era un lugar de belleza, sino también un sitio cargado de memoria histórica, donde las huellas del pasado no podían ser ignoradas. Este encuentro fortuito le mostró una nueva dimensión de la ciudad, una capa oculta que no era tan visible a simple vista, pero que estaba impregnada en las calles, los edificios, e incluso en los propios habitantes. «Gracias por compartir esto conmigo», dijo Jan con sincera gratitud. «No me esperaba encontrarme con algo tan significativo durante mi paso por la ciudad». El hombre sonrió de nuevo, pero esta vez con una sonrisa más amable, como si hubiera cumplido con una misión no dicha. «Recuerda, joven,
que cada ciudad tiene su propia historia que contar. No solo en sus monumentos o edificios, sino en las historias que sus habitantes llevan consigo. Escucha esas historias, y comprenderás mucho más que cualquier guía turística te podría enseñar. Cuando el hombre se levantó y se despidió de Jan con un apretón de manos, Jan sintió una ligera sensación de que algo importante acababa de ocurrir. No era solo el conocimiento de la ciudad lo que importaba, sino el entendimiento de su alma, de los recuerdos de aquellos que la habían habitado, luchado y amado a lo largo de los siglos. Después de este encuentro, Jan caminó por las calles de Estrasburgo con una nueva visión. La ciudad ya no era solo un lugar pintoresco, era una ciudad marcada por historias de dolor, superación y esperanza. En cada esquina, en cada rincón, él podía percibir las voces del pasado que se entrelazaban con el presente, creando una rica sinfonía de memoria colectiva. Mientras se adentraba en la ciudad para seguir explorando, Jan entendió que su viaje no solo era sobre conocer el territorio, sino también sobre conectar con las historias humanas que lo definían. Cada paso que daba, cada historia que escuchaba, lo acercaba más a comprender lo que realmente significaba ser parte de una nación con una historia tan compleja y profunda como la de Francia. Con el corazón lleno de pensamientos, Jan continuó su recorrido por Estrasburgo, sabiendo que, como en todos los destinos que había visitado, su comprensión de la ciudad no estaba completa. Había aprendido algo más, y ese algo más cambiaría para siempre la forma en que veía el mundo. Capítulo 7. La marcha hacia Metz. Tras su enriquecedor encuentro en Estrasburgo, Jan sentía que la ciudad le había ofrecido más de lo que esperaba. No solo había absorbido la historia y la cultura de sus calles, sino que había comenzado a comprender las complejidades de la región, las cicatrices que el tiempo había dejado en sus habitantes y las lecciones que esas cicatrices traían consigo. A pesar de las profundas reflexiones que le dejó su paso por Estrasburgo, Jan sabía que debía seguir adelante. Metz, su siguiente destino, le esperaba al otro lado de las colinas. El viaje desde Estrasburgo hasta Metz no fue corto. Jan decidió tomar el tren, como había hecho en muchas ocasiones durante su travesía, ya que el tren le ofrecía una vista panorámica del paisaje, una forma más rápida de avanzar y, además, una oportunidad para descansar y reflexionar. Mientras el tren avanzaba a través del campo, la región de Lorena se desplegaba ante él, ofreciendo una variedad de paisajes, campos de cultivo que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, pueblos pequeños y dispersos, y grandes bosques que parecían rodear todo con su sombra verde y densa. Jan observaba atentamente los campos que se deslizaban bajo las ruedas del tren, mientras pensaba en las personas que vivían en esas zonas rurales. Sabía que, aunque él solo fuera un viajero de paso, esas tierras habían sido el hogar de generaciones que habían vivido, trabajado y luchado en ellas. En especial, pensó en las historias de la Primera Guerra Mundial, donde Lorena había sido una de las zonas más devastadas debido a su ubicación en la frontera entre Francia y Alemania. Ese pensamiento hizo que la travesía fuera más significativa. Metz, con su imponente fortaleza, había sido un lugar clave durante los conflictos bélicos. Jan estaba más decidido que nunca a entender la historia detrás de los monumentos y las calles que iba a recorrer. A medida que el tren se acercaba a Metz, Jan sintió una mezcla de emoción y reflexión. Metz era una ciudad con una historia rica y turbulenta, que había cambiado de manos varias veces durante las guerras entre Francia y Alemania. Desde la Edad Media, había sido un importante centro comercial y cultural, pero también un lugar de confrontación. Había sido parte del Reino de Lorena, luego conquistada por los prusianos en el siglo XIX, y, más recientemente, fue testigo de las duras luchas de la Primera Guerra Mundial. El tren finalmente llegó a la estación de Metz, y Jan bajó con una sensación de expectación. El aire era fresco, y la ciudad parecía respirarse a través de sus antiguos muros y calles angostas. Al igual que Estrasburgo, Metz tenía un aire distinto, pero no menos fascinante. La ciudad estaba llena de historia, de recuerdos que habían sido forjados a través de décadas de cambios, luchas y victorias. La Catedral de Saint-Étienne, con sus impresionantes vitrales, se erguía sobre la ciudad, un símbolo de la resistencia del pueblo metziano a lo largo de los siglos. Jan comenzó a caminar por las calles de Metz, adentrándose en su casco antiguo. Las primeras impresiones que tuvo fueron de una ciudad que era al mismo tiempo antigua y moderna, con edificios de gran valor arquitectónico junto a tiendas y restaurantes que daban la sensación de una ciudad viva, en constante evolución. Mientras caminaba, no podía evitar notar los contrastes entre la belleza de la ciudad y las cicatrices que dejaban los recuerdos de las guerras pasadas.
Se dirigió primero a la Place de Armes, donde la imponente catedral de Saint-Étienne dominaba el paisaje. Aquel monumento, cuya construcción había comenzado en el siglo XIII, era un reflejo del poder religioso y cultural de Metz durante la Edad Media. Sus altos arcos góticos y los vitrales que decoraban sus paredes eran una obra maestra de la arquitectura medieval. Jan pasó largo rato admirando los detalles de la catedral, observando cómo la luz filtrada a través de los vitrales creaba patrones de colores sobre el suelo de la iglesia. Era un espectáculo sobrecogedor, una experiencia espiritual que lo conectaba con la historia de aquellos que habían construido y mantenido este monumento a lo largo de los siglos. Después de su visita a la catedral, Jan se dirigió al Museo de la Guerra, que le ofreció una visión más cruda y directa de la historia bélica de la ciudad. Allí, las vitrinas estaban llenas de armas, uniformes y objetos que habían pertenecido a los soldados durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los carteles informativos relataban las batallas que se libraron en Metz y las terribles consecuencias que éstas tuvieron para la población local. La ciudad había sido sitiada varias veces a lo largo de su historia, pero la Primera Guerra Mundial dejó huellas indelebles en su identidad. Jan observó fotos en blanco y negro de soldados marchando por las calles, de familias desplazadas por los combates, y de las ruinas que quedaron después de los enfrentamientos. Mientras recorría el museo, una imagen en particular le llamó la atención. Una fotografía de la ciudad después de la ocupación alemana en la Primera Guerra Mundial. Las calles de Metz estaban llenas de escombros, y las casas parecían haber sido pulverizadas por las bombas. El contraste entre esa imagen y la ciudad moderna en la que se encontraba Jan era impactante. Metz había sufrido mucho, pero, al igual que otras ciudades francesas, se había reconstruido y había sobrevivido a la devastación. Jan pasó el resto del día explorando Metz, pero lo hizo con una sensación de tristeza y respeto. La ciudad no solo era un lugar de belleza, sino también de resistencia. Cada rincón de Metz contaba una historia de lucha, de sacrificio y de reconstrucción. Mientras paseaba por los parques que rodeaban la ciudad, observaba las murallas medievales que aún se erguían como testigos de su pasado. Metz, a pesar de haber sido destruida en varias ocasiones, seguía siendo un símbolo de la fortaleza humana ante la adversidad. Antes de regresar a su alojamiento, Jan decidió dar un paseo a orillas del río Mosela, que atravesaba la ciudad. El agua fluía suavemente, reflejando las luces de la ciudad en la caída de la tarde. Allí, solo y en silencio, pensó en todo lo que había aprendido durante su viaje hasta ese momento. Cada ciudad, cada encuentro, cada monumento tenía una historia que contar, y esas historias, aunque dolorosas a veces, eran las que daban forma a la identidad de Francia. Jan entendió que su viaje ya no se trataba solo de recorrer el territorio. Ahora se trataba de comprender el alma de Francia a través de sus paisajes, sus recuerdos y sus habitantes. Con esa reflexión en mente, Jan se encaminó hacia su alojamiento, sabiendo que el viaje continuaba, pero que la huella de Metz, de su historia y sus luchas, quedaría con él para siempre. Capítulo 8. El paso por Verdún. Tras su estancia en Metz, Jan continuó su travesía hacia el sur, moviéndose con el propósito de adentrarse aún más en la compleja historia de Francia. En su camino, llegó a un destino que había estado en su mente desde el inicio de su viaje: Verdún. Esta pequeña ciudad, que a simple vista podría parecer tranquila y pintoresca, albergaba uno de los episodios más sombríos y devastadores de la historia de la Primera Guerra Mundial. Verdún no solo era un lugar geográfico, sino un símbolo de sacrificio y resistencia, una huella imborrable en la memoria colectiva del pueblo francés. Jan se había estado preparando mentalmente para lo que iba a encontrar en Verdún. Sabía que la ciudad estaba marcada por una de las batallas más largas y sangrientas del conflicto, una batalla que se extendió durante casi un año, desde febrero de 1916 hasta diciembre de ese mismo año. En ese tiempo, las fuerzas francesas y alemanas se enfrentaron en un escenario de devastación sin igual, donde se estima que más de 700,000 personas perdieron la vida, muchas de ellas sin gloria ni reconocimiento, y la ciudad misma fue reducida a escombros. Verdún, entonces, era mucho más que un nombre en los libros de historia. Era un lugar donde se respiraba la memoria de aquellos que cayeron y de aquellos que sobrevivieron al horror de la guerra. Jan llegó a la ciudad con el corazón pesado, consciente de que lo que encontraría allí no era solo un monumento a la guerra, sino una reflexión profunda sobre la fragilidad humana. Al bajar del tren, el aire parecía diferente, cargado de un silencio solemne que envolvía cada rincón del lugar. Verdún no se sentía como otras ciudades que había visitado, porque aquí el pasado no solo vivía en los recuerdos,
sino que estaba presente en el paisaje mismo. Su primera parada fue el famoso Memorial de Verdún, un museo que se erige en honor a los caídos de la batalla. El museo estaba ubicado en una colina que ofrecía una vista panorámica del campo de batalla que rodeaba la ciudad. Desde allí, se podían ver los restos de las trincheras y los enormes cráteres que la guerra había dejado en el suelo. Mientras Jan recorría las salas del museo, la enormidad del sufrimiento humano le golpeaba de manera física. Las exposiciones mostraban las cartas que los soldados enviaban a sus familias, las armas que usaban, y las fotografías desgarradoras de los soldados en el frente. Pero lo que más le impresionó fueron los relatos de los sobrevivientes, aquellos que, después de la carnicería, regresaron a sus hogares como sombras de lo que una vez fueron. Entre los objetos más conmovedores que Jan vio en el museo había una vitrina con cascos, botas y equipo militar, todo lo que quedaba de aquellos jóvenes que habían ido a la guerra con la esperanza de regresar a casa, solo para ser engullidos por la brutalidad del conflicto. También había una sección dedicada a las mujeres que, a pesar de no estar en el frente, desempeñaron un papel fundamental en la guerra, ya sea como enfermeras, en la industria de armamento o como las que se encargaron de reconstruir lo que la guerra había destruido. Después de su visita al Memorial de Verdún, Jan se dirigió al Ossuaire de Douaumont, el osario donde descansan los restos de más de 130,000 soldados desconocidos que murieron durante la batalla. El osario era un lugar imponente, donde una estructura de piedra blanca se alzaba sobre el campo, con miles de restos humanos, sin nombres, como un recordatorio de lo que había costado la guerra. Al caminar entre las columnas que contenían los huesos de aquellos soldados caídos, Jan se sintió abrumado por la magnitud de la pérdida. Los nombres, las caras y las historias individuales se habían desvanecido en la niebla del tiempo, pero los restos seguían allí, inmortalizando el sacrificio de aquellos que nunca fueron identificados. El Forts de Douaumont, una fortaleza que fue escenario de intensos combates, también estaba en los alrededores. Al visitar el fuerte, Jan pudo ver las estructuras originales de cemento y metal que los soldados habían utilizado para resistir los ataques durante los primeros días de la batalla. Los pasillos oscuros y las estancias de la fortaleza parecían estar impregnados con el eco de los disparos y los gritos de los hombres que lucharon allí, mientras el agua se filtraba de las paredes, un recordatorio del paso del tiempo y de la inutilidad de cualquier intento de borrar los vestigios del sufrimiento. La visita a la fortaleza fue una de las experiencias más inquietantes para Jan, que se encontró pensando en la terrible soledad de aquellos que defendieron ese lugar durante meses sin ver la luz del día, sin esperanza, y sin la posibilidad de escapar. A lo largo de ese día, Jan recorrió varios otros puntos clave del campo de batalla. En cada uno, se encontraba con vestigios de la guerra, los cráteres que todavía marcaban el paisaje, las pequeñas piedras de los que fueron una vez pueblos destruidos, las trincheras ahora cubiertas de vegetación, pero que aún mostraban las cicatrices del pasado. La tierra de Verdún estaba impregnada de historia, pero esa historia no era solo de victoria o gloria. Era una historia de sacrificio, de pérdidas incomparables, de sufrimiento humano que no podía ser fácilmente comprendido. En la noche, al volver a su alojamiento, Jan no pudo evitar sentirse invadido por una sensación de agotamiento emocional. La batalla de Verdún había marcado un antes y un después en la historia de Francia, y al estar allí, sentía que había tocado algo mucho más grande que él mismo, algo que trascendía el tiempo y que seguía vivo en cada rincón de ese suelo. Mientras se preparaba para dormir, pensó en las palabras de un sobreviviente que había leído en el museo: Verdún no es un lugar para llorar. Es un lugar para recordar. Recordar para no olvidar jamás lo que se pierde en la guerra. Jan se dio cuenta de que su paso por Verdún no solo había sido una visita turística, sino un acto de memoria colectiva. En ese mismo momento, comprendió que las huellas de la guerra no desaparecen. Siguen allí, vivas, esperando ser reconocidas y recordadas por las generaciones futuras. Jan cerró los ojos, con la mente llena de las historias y los recuerdos que acababa de descubrir, y se prometió que, mientras siguiera viajando, seguiría buscando esas huellas, esas memorias que hacían que el mundo, por más que cambiara, nunca olvidara lo que el pasado había dejado atrás. Capítulo 9. La travesía por Reims. Después de su visita a Verdún, Jan continuó su camino hacia el norte de Francia, con la mirada puesta en una nueva ciudad, una que, aunque distinta en muchos aspectos a las anteriores, también cargaba con un pasado lleno de significados históricos. Reims, una ciudad que había sido testigo de la grandeza y la tragedia, era ahora uno de los destinos más esperados de su viaje. Su nombre resonaba en la historia de Francia no solo por ser la ciudad donde se coronaban los reyes de Francia,
sino también por su papel crucial en la Primera Guerra Mundial, cuando fue duramente bombardeada por las fuerzas alemanas. A medida que el tren avanzaba hacia Reims, Jan se sentía como un espectador ante el lento desvelamiento de una historia vibrante y compleja. Mientras el paisaje se transformaba de los campos verdes a los paisajes urbanos, la ciudad empezaba a aparecer ante él, emergiendo con su perfil inconfundible de campanarios y edificios de estilo gótico. La primera impresión fue de una ciudad que, a pesar de la modernidad, conservaba una elegancia antigua, como si el tiempo se hubiera detenido en ciertos momentos para preservar su alma histórica. Lo primero que captó la atención de Jan al llegar a Reims fue la imponente Catedral de Notre-Dame de Reims, uno de los símbolos más significativos de la ciudad y un monumento central en la historia de Francia. Esta catedral no solo era famosa por su arquitectura gótica, sino también por ser el lugar donde los monarcas franceses eran coronados desde el siglo IX. Jan se detuvo en su entrada, cautivado por la majestuosidad de la fachada, que parecía un testimonio en piedra de los siglos pasados. Las figuras talladas en las paredes, las grandes vidrieras y las numerosas esculturas que adornaban el edificio le ofrecían una visión única de la devoción y la artesanía medieval. Al ingresar a la catedral, Jan quedó impresionado por la altura de sus naves, que se perdían en la penumbra, y por la luz filtrada a través de los vitrales, que bañaba el interior con tonos cálidos y profundos. Los ecos de los cánticos de otros tiempos parecían todavía resonar en el aire. La catedral de Reims no era solo un lugar de culto, era un espacio sagrado en el que se había decidido el destino de Francia durante siglos. Cada rincón de esa iglesia narraba la historia de los reyes que allí habían sido ungidos, de las batallas que se libraron por el control del país y de las vidas de aquellos que habían caminado por sus pasillos buscando consuelo o fuerza. Sin embargo, lo que también sobresalía en la historia de la Catedral de Reims era su sufrimiento durante la Primera Guerra Mundial. Durante la ocupación alemana, en 1914, la catedral fue gravemente dañada por los bombardeos, y el edificio que Jan contemplaba ahora había sido cuidadosamente restaurado. Mientras recorría el interior de la catedral, pensaba en los horrores de esos días oscuros. La ciudad, como tantas otras, había sido sometida a la devastación. Los bombardeos alemanes destruyeron una gran parte de su infraestructura, pero la catedral se erguía como un símbolo de la resistencia de Reims, de la fortaleza del pueblo francés ante la adversidad. Jan permaneció un largo rato en el interior de la catedral, absorbiendo la grandeza del lugar, pero también sintiendo la quietud de la historia que se mantenía viva en esos muros. La ciudad de Reims, aunque destruida en parte, seguía adelante, como un eco de la resiliencia francesa. Después de su visita a la catedral, decidió explorar el resto de la ciudad. Caminó por sus avenidas, donde las huellas de la guerra seguían siendo visibles en muchos de los edificios, aunque ya reparadas por el trabajo de reconstrucción posterior al conflicto. Jan llegó a la Place Royale, una plaza que reflejaba la importancia histórica y política de la ciudad. Era un lugar que invitaba al descanso, rodeado de grandes edificios y con una fuente central que representaba la vida que seguía fluyendo en medio de la tragedia. Reims también era famosa por su industria vinícola, especialmente por ser el centro de la región de Champagne, famosa mundialmente por sus viñedos y su vino espumoso. Decidió adentrarse en una de las numerosas casas de champán que adornaban la ciudad. El recorrido por una de estas bodegas fue un contraste interesante con la gravedad de los temas históricos que había estado explorando. Mientras bajaba por las profundas galerías subterráneas, donde se almacenaba el champán, Jan se sorprendió por la atmósfera casi mística que impregnaba el lugar. La penumbra, el silencio y el aroma a madera y vino hacían que se sintiera en otro mundo, un mundo de placer y tradición, donde el paso del tiempo se medía por las añadas y no por los acontecimientos bélicos. Sin embargo, al salir de la bodega, Jan no pudo evitar recordar la otra cara de la ciudad, la lucha por la supervivencia durante los días de guerra. En las afueras de Reims, visitó el Museo de la Reddition, el lugar donde, en 1918, el alto mando alemán firmó la rendición que marcó el final de la Primera Guerra Mundial. El museo estaba lleno de objetos y documentos que narraban cómo los ejércitos se habían enfrentado en el campo de batalla, pero también cómo la ciudad había jugado un papel esencial en los eventos de esa época. La sensación de que Reims había sido un campo de batalla en la que la historia de Francia había sido escrita en sangre y sacrificio, creció en Jan mientras observaba los artefactos en exposición. El contraste entre el Reims de la paz y el Reims de la guerra era palpable en cada esquina, en cada calle. Era una ciudad que había sido parte de la gloria, pero también de la tragedia. Jan no pudo evitar sentir que Reims representaba de alguna manera la historia misma de Francia,
una nación que había pasado por las más grandes pruebas, pero que, a pesar de todo, seguía en pie, con su gente decidida a avanzar, a reconstruir y a mantener vivas sus tradiciones. Mientras caía la noche, Jan se retiró a su alojamiento con una sensación de reflexión profunda. Había llegado a Reims buscando descubrir la historia de un lugar que había sido testigo de grandes coronaciones, pero también de grandes tragedias. Ahora comprendía que la ciudad era un símbolo de la Francia que había renacido de las cenizas, tanto literal como figurativamente. En cada rincón, en cada monumento, Reims no solo mostraba su pasado glorioso, sino también su capacidad de resiliencia. Y eso era lo que Jan llevaba consigo, la certeza de que la historia de Francia no era una línea recta, sino un continuo resurgir de momentos de luz y de sombras. Capítulo 10. La ruta hacia Laon. Tras su enriquecedor paso por Reims, Jan sentía una profunda conexión con la historia reciente de Francia, especialmente con las cicatrices que la Primera Guerra Mundial había dejado en muchas ciudades del norte. Sin embargo, sabía que su viaje debía continuar, y el siguiente destino en su ruta era Laon, una pequeña ciudad que, aunque menos conocida internacionalmente, tenía una historia tan rica y compleja como las grandes metrópolis que había visitado. Laon, situada en la región de Alta Francia, era una ciudad que parecía suspendida en el tiempo. En su llegada, la primera impresión fue la de una urdimbre de calles empedradas, fortificaciones medievales y una majestuosidad escondida entre sus colinas. Lo que más impresionaba de Laon, sin embargo, era su imponente catedral de Notre-Dame de Laon, una joya del arte gótico. Jan se sintió atraído de inmediato por su arquitectura, que se alzaba sobre la ciudad como una fortaleza de piedra, visible desde kilómetros de distancia. La catedral, aunque no tan famosa como la de Reims, se destacaba por su antigüedad y el hecho de haber sido una de las primeras construcciones góticas de Francia, que influyó profundamente en la arquitectura religiosa del país. Al entrar, Jan fue recibido por la luz tenue que se filtraba a través de los vitrales de colores, creando un ambiente místico y solemne. La iglesia estaba desprovista del bullicio turístico, lo que permitió a Jan una experiencia más íntima. La catedral tenía algo especial, la sensación de que el tiempo había pasado de una forma distinta allí, en un lugar donde la espiritualidad y la historia parecían entrelazarse. A lo largo de la visita, Jan aprendió que Laon había sido testigo de importantes eventos históricos. Durante la Edad Media, la ciudad fue un importante centro religioso y político, pero su verdadera grandeza llegó durante la Revolución Francesa y, más tarde, en la Primera Guerra Mundial. La ciudad, que fue fortificada durante el período medieval, jugó un papel estratégico durante el conflicto bélico, pues se convirtió en uno de los bastiones defensivos contra el avance alemán. A pesar de las tensiones de la guerra, la ciudad había mantenido su esencia intacta, con sus murallas y sus calles estrechas que aún guardaban secretos de su glorioso pasado. Después de explorar la catedral, Jan se dedicó a recorrer el resto de la ciudad. Laon no era grande, pero su laberinto de callejones y plazas escondía una serie de sorpresas. En una de sus caminatas, llegó a la puerta de Soissons, una de las antiguas puertas de la ciudad que formaban parte de las fortificaciones medievales. Esta puerta era un claro recordatorio de la importancia defensiva de Laon durante los tiempos antiguos, cuando la ciudad se encontraba rodeada por un sistema de murallas que la hacía prácticamente impenetrable. La puerta, aunque restaurada, seguía manteniendo su carácter original, sólida, resistente, digna de una ciudad que había sobrevivido a tantas batallas a lo largo de los siglos. Mientras Jan paseaba por las empedradas calles de Laon, no podía evitar pensar en cómo la guerra había cambiado el rostro de tantas ciudades del norte de Francia. Laon no fue la excepción. A pesar de su apariencia serena y su encanto medieval, la ciudad había sufrido también los horrores del conflicto. Durante la Primera Guerra Mundial, Laon fue una de las localidades que, al igual que Reims, se vio amenazada por el avance alemán, y aunque logró evitar una ocupación prolongada, su población vivió con el temor constante de los bombardeos. En sus visitas a los museos locales, Jan descubrió que los habitantes de Laon, al igual que en otras partes del país, habían experimentado la angustia de la invasión y la destrucción, pero habían resistido con valentía. Uno de los lugares que más impactó a Jan fue el Museo de Historia Local, donde pudo observar una serie de exposiciones sobre la resistencia de Laon durante la Primera Guerra Mundial. Había fotografías desgarradoras de la ciudad tras los bombardeos, mostrando edificios derrumbados, calles desiertas y huellas de la destrucción. A pesar de la devastación, la comunidad había logrado reconstruir la ciudad con una determinación que reflejaba la fortaleza del espíritu francés.
Jan quedó fascinado con el valor de aquellos que vivieron la guerra y cómo lograron transformar su sufrimiento en un esfuerzo colectivo de restauración. En un rincón del museo, encontró una pequeña sección dedicada a las mujeres de Laon que, durante la guerra, desempeñaron un papel fundamental en la reconstrucción de la ciudad. A través de carteles y relatos personales, Jan pudo conocer historias de mujeres que, lejos del frente, trabajaron en las fábricas, en los hospitales y en el suministro de recursos para las tropas. Estas mujeres, que en muchos casos no habían sido reconocidas adecuadamente, fueron esenciales para que la ciudad pudiera seguir adelante después de la tormenta. Al final del día, Jan decidió subir a lo alto de una de las colinas que rodean Laon, donde se encontraba el antiguo castillo de Laon, otra de las fortalezas medievales de la ciudad. Desde allí, pudo observar la extensión de Laon, con sus tejados de piedra y la línea de las murallas que aún se mantenían en pie. La ciudad parecía dormitar bajo el cielo estrellado, envuelta en una paz que contrastaba con las historias de guerra que Jan había ido recopilando en sus viajes. Esa noche, mientras se encontraba en su habitación, repasaba todo lo que había aprendido sobre Laon. La ciudad había sido testigo de tanto, de la gloria medieval, de las tragedias bélicas, de las luchas por la supervivencia y, finalmente, de la reconstrucción. Como muchas otras ciudades del norte de Francia, Laon era un testimonio del poder de la resiliencia humana. Jan comprendió que, aunque los edificios pudieran ser reparados, la memoria colectiva de la guerra perduraba en las personas y en los monumentos. A medida que su viaje continuaba, se daba cuenta de que cada ciudad que visitaba le ofrecía una nueva lección sobre el sufrimiento, la lucha y la esperanza. Con una nueva reflexión sobre el sacrificio y la reconstrucción, Jan se preparó para la siguiente etapa de su travesía. Laon había sido un capítulo especial en su libro de memorias personales, un lugar que representaba tanto la fragilidad de la humanidad como su capacidad para renovarse, como un testimonio viviente de lo que el pueblo francés había sido capaz de superar. Capítulo 11. La magia de Compiègne. Tras su paso por Laon, Jan se sentía ansioso por conocer la próxima etapa de su ruta, una ciudad que, a pesar de no ser tan conocida como otras en la región, tenía una enorme significancia histórica: Compiègne. Ubicada en la región de Oise, al norte de París, Compiègne era una pequeña pero fascinante localidad que en tiempos pasados había sido sede de reyes y emperadores, y que aún hoy conservaba una atmósfera de misterio y elegancia. Sin embargo, también era un lugar marcado por las sombras de la historia, especialmente por los eventos de la Primera Guerra Mundial, y era precisamente esta dualidad la que atrajo la atención de Jan. Su llegada a Compiègne fue tranquila, con el murmullo del viento en las hojas de los árboles y la quietud de la ciudad. La localidad se encontraba rodeada de bosques y praderas, lo que le otorgaba una atmósfera de paz y serenidad que contrastaba con la importancia de los eventos que allí habían tenido lugar. Compiègne no era solo famosa por su belleza natural y su cercanía a París, sino también por ser un lugar donde se habían dado algunos de los momentos más cruciales de la historia francesa. Lo primero que Jan visitó al llegar a Compiègne fue el Palacio de Compiègne, una imponente residencia real que, aunque menos conocida que el Palacio de Versalles, había sido igualmente significativa en la historia del país. En la época medieval, este palacio había sido utilizado por los monarcas franceses como lugar de descanso y de celebraciones. En el siglo XIX, bajo el reinado de Napoleón III, el palacio fue renovado y ampliado, convirtiéndose en uno de los refugios favoritos del emperador. Jan se encontró fascinado por la majestuosidad de los salones del palacio, cuyas paredes estaban decoradas con intrincados tapices, y por la magnificencia de sus jardines, que aún conservaban su elegancia original. Sin embargo, el Palacio de Compiègne también tenía una historia oscura y dramática. Durante la Primera Guerra Mundial, el bosque de Compiègne, ubicado cerca del palacio, fue el escenario de uno de los eventos más significativos de la guerra, la firma del armisticio entre Alemania y Francia. En 1918, tras meses de intensos combates, las fuerzas alemanas se vieron obligadas a firmar la rendición en el mismo lugar donde, 4 años antes, habían logrado firmar un acuerdo de paz en la victoria de 1871, al final de la guerra franco-prusiana. Jan se sintió abrumado al caminar por los jardines del palacio, donde había tenido lugar esta histórica firma que marcó el fin de la Gran Guerra. Era un lugar impregnado de simbolismo y carga emocional. Para Jan, una de las visitas más impactantes fue al Museo del Armisticio, ubicado en el mismo lugar donde se había firmado la rendición de Alemania en 1918. El museo estaba dedicado a la memoria de aquellos días cruciales,
y sus exposiciones detallaban tanto los eventos previos como los posteriores a la firma del armisticio. Al entrar al museo, Jan pudo observar una serie de documentos originales, fotografías de la época y objetos de guerra que representaban la dureza del conflicto. Lo que más lo impresionó fue una pequeña vitrina que contenía una reproducción de la mesa en la que se firmó el armisticio, así como los recuerdos de los oficiales que estuvieron presentes en el histórico evento. Jan se quedó pensativo durante un buen rato, reflexionando sobre la ironía del destino. Un lugar tan hermoso, lleno de historia y elegancia, había sido testigo de una de las rendiciones más significativas de la historia moderna, en un entorno que poco sugería la tragedia de esos días. A pesar de la belleza del lugar, el murmullo de la historia parecía estar presente en el aire, como si las sombras de la guerra nunca pudieran disiparse por completo. El recorrido por el museo también le permitió a Jan comprender la compleja relación que existía entre las naciones en guerra y cómo un simple acuerdo podía cambiar el destino de millones de personas. La firma del armisticio, que se llevó a cabo en una atmósfera de amargura y tensión, selló el fin de una guerra devastadora, pero también marcó el inicio de un periodo de reconstrucción y de nuevos desafíos para las naciones involucradas. Tras su visita al museo, Jan decidió aprovechar el día para pasear por los hermosos bosques de Compiègne, que rodeaban la ciudad y el palacio. Estos bosques, que habían sido testigos de tanto en la historia de Francia, también ofrecían un respiro de paz en medio de la carga histórica de la ciudad. Mientras caminaba por los senderos cubiertos de hojas y se detenía a admirar los árboles centenarios, Jan sintió que la tranquilidad de la naturaleza lo invitaba a la reflexión. Era como si el tiempo aquí pasara de una manera diferente, como si los ecos de los eventos pasados se desvanecieran entre las ramas y la brisa. A medida que recorría los senderos, recordó las numerosas batallas que se habían librado en estos bosques, los soldados que habían marchado por estos mismos caminos y la memoria de aquellos que habían quedado atrás. Pero también pensó en la vida que seguía su curso, en los hombres y mujeres que habían reconstruido sus vidas tras la guerra, en aquellos que habían encontrado en estos mismos bosques un lugar para sanar y empezar de nuevo. Al caer la tarde, Jan se dirigió a la Place de Compiègne, la plaza principal de la ciudad. Allí, se sentó en uno de los bancos y observó la vida cotidiana de los habitantes. Era un contraste asombroso. Mientras los recuerdos de la guerra y la política pesaban en la historia de la ciudad, la vida de los ciudadanos de Compiègne parecía seguir adelante, ajena a los grandes eventos que se habían sucedido en su suelo. Niños jugando en las plazas, parejas paseando por las avenidas, personas entrando y saliendo de las cafeterías. Todo parecía estar en calma, como si la ciudad hubiera logrado dejar atrás las huellas de las tragedias pasadas. Jan se dio cuenta de que Compiègne, al igual que muchas otras ciudades de Francia, era un símbolo de resiliencia. A pesar de la guerra, a pesar de las dificultades, la ciudad había continuado, con su gente trabajando, amando y viviendo. La historia de Compiègne no estaba marcada solo por sus momentos de gloria, sino también por su capacidad de renacer, de seguir adelante. Al final del día, Jan se retiró a su alojamiento, con la sensación de que había descubierto una nueva capa en la historia de Francia. Compiègne no solo era una ciudad de reyes y emperadores, sino también un lugar que había sido testigo de la devastación de la guerra y la posterior reconstrucción. En su quietud, en su elegancia, y en sus parques y bosques, Jan había encontrado un lugar donde la memoria histórica y la vida cotidiana se entrelazaban de manera profunda. Con este pensamiento, cerró los ojos, preparado para lo que sería el siguiente capítulo de su travesía. Compiègne, como muchas otras ciudades de Francia, le había mostrado la importancia de mirar hacia el pasado para comprender el presente. Y así, continuó su viaje, con una reflexión más profunda sobre la fragilidad y la fortaleza humana. Capítulo 12. La mística de Chantilly. Tras la solemnidad histórica de Compiègne, Jan se sentía inspirado por la resiliencia de la ciudad, pero su viaje debía continuar. Su próximo destino lo llevaría a Chantilly, una pequeña localidad situada a solo unos pocos kilómetros al norte de París, famosa tanto por su castillo como por sus bellos paisajes. Chantilly era un lugar que se destacaba por su elegancia temporal, por la riqueza de su historia y, sobre todo, por la majestuosidad de su arquitectura. Jan sentía que este destino marcaría el final de un ciclo en su recorrido, pues Chantilly era sinónimo de grandeza, lujo y cultura. La llegada a Chantilly fue tan tranquila como sorprendente. Al atravesar la ciudad, Jan se encontró con una atmósfera de serenidad, pero al mismo tiempo, el lugar parecía vivir a un ritmo más pausado, como si el tiempo en Chantilly tuviera un paso distinto al del resto del mundo. La villa de Chantilly,
con sus construcciones de ladrillo rojo y calles tranquilas, contrastaba enormemente con las grandes ciudades que Jan había visitado, pero a su vez irradiaba una clase especial, una especie de misticismo que le daba un aire de exclusividad. El centro de la ciudad se encontraba dominado por el imponente Château de Chantilly, un palacio de origen medieval que había sido ampliado y restaurado a lo largo de los siglos, convirtiéndose en uno de los castillos más importantes de Francia. Su primera impresión fue de asombro. El castillo parecía flotar sobre el agua, rodeado por un vasto foso que reflejaba su grandeza. Para Jan, la estructura, de una belleza casi surreal, parecía sacada de un cuento de hadas. Era el tipo de lugar donde la historia y la naturaleza se encontraban en una perfecta armonía. El Château de Chantilly no solo es famoso por su arquitectura, sino también por su relevancia en la cultura francesa. Durante siglos, fue la residencia de príncipes y aristócratas, y a lo largo de los años se convirtió en un centro cultural de gran importancia. En su interior, Jan se encontró con una vasta colección de arte, especialmente en el Museo Condé, que albergaba una impresionante colección de pinturas, libros antiguos y manuscritos. Entre las piezas más destacadas se encontraba una colección de retratos de la corte francesa, que daban testimonio de la opulencia y la sofisticación de la vida aristocrática de la época. Lo que más le cautivó a Jan fue el hecho de que el museo no solo estaba dedicado a la belleza del arte, sino también a la preservación de una cultura que había sido afectada por los cambios históricos de Francia. A lo largo de las salas del castillo, podía sentir la presencia de una Francia prerrevolucionaria, donde la nobleza y la corte eran los pilares de la sociedad, antes de que los vientos de cambio trajeran consigo la Revolución Francesa y un nuevo orden. Sin embargo, a pesar de las sombras del pasado, el lugar conservaba una energía vibrante, como si sus muros aún susurraran las historias de aquellos que lo habían habitado. Mientras recorría las salas del castillo, Jan pudo apreciar una de las obras más significativas de la colección, una serie de retratos de Luis Henry de Bourbon-Condé, el último príncipe de Condé, quien fue uno de los últimos grandes propietarios del castillo antes de la Revolución. Fue él quien, en el siglo XVIII, mandó construir los jardines que rodeaban el castillo, una obra maestra de la jardinería francesa que aún hoy conserva su magnificencia. Jan quedó cautivado por los jardines, que ofrecían una mezcla de naturaleza salvaje y diseño meticulosamente cuidado. El césped perfectamente cortado, las fuentes ornamentadas y los laberintos de setos eran un testimonio de la riqueza de la época, pero también de la visión de aquellos que buscaban integrar arte y naturaleza en un mismo espacio. Al recorrer los jardines, Jan comprendió por qué Chantilly se había convertido en un refugio para la élite francesa. Los jardines no solo eran una maravilla estética, sino también un lugar de ocio y entretenimiento. En los siglos pasados, los aristócratas se reunían en el castillo para celebraciones, cacerías y eventos sociales, y los jardines servían como el escenario perfecto para estas actividades. La historia de Chantilly, marcada por la ostentación y la riqueza de la nobleza, parecía aún estar viva en el aire que rodeaba el castillo. No obstante, Jan también se vio obligado a reflexionar sobre la paradoja del lugar. Mientras recorría los pasillos de piedra y las salas opulentas, se dio cuenta de que, aunque el castillo representaba un símbolo de poder y de clase, también había sido testigo de los altibajos de la historia francesa. El castillo había sobrevivido a las turbulencias de la Revolución Francesa, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y el cambio en las estructuras sociales del país. De hecho, durante la Revolución Francesa, el castillo fue saqueado y sus colecciones fueron dispersadas, pero, como tantas otras joyas de la aristocracia, Chantilly logró mantenerse en pie, aunque transformada por los tiempos. Lo que le pareció más fascinante de todo fue el contraste entre la magnificencia del castillo y la sencillez de la vida cotidiana que Jan pudo observar en las afueras del castillo, en la propia ciudad de Chantilly. Si bien el castillo seguía siendo un lugar de lujo, el resto de la ciudad parecía mucho más modesta, con cafés pequeños, plazas tranquilas y calles que daban la impresión de haber quedado detenidas en el tiempo, con el encanto de un lugar que no ha sido completamente afectado por el paso de los años. Era un contraste asombroso. El lujo del castillo, con sus tesoros y jardines reales, frente a la serenidad y la calma de una ciudad pequeña que parecía mantener un ritmo de vida mucho más pausado. La tarde avanzaba y el sol comenzaba a ponerse sobre Chantilly, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Jan decidió caminar por los alrededores del castillo, contemplando la belleza de la ciudad desde una perspectiva más amplia. Mientras lo hacía, recordó una de las historias que había escuchado en el museo, la de la duquesa de Montmorency, quien, durante el siglo XVII,
había hecho suya la frase «Chantilly es mi refugio, mi paz». Para Jean, esa paz era palpable en el aire. Había algo en Chantilly que lo invitaba a la reflexión, a la desconexión del mundo exterior y a la absorción de la belleza que le ofrecían tanto el castillo como la naturaleza circundante. Con una última mirada al gran estanque, que reflejaba la silueta del castillo en el agua, Jean sintió que había encontrado un lugar donde la historia, el arte y la naturaleza se entrelazaban en una perfecta simbiosis. Chantilly no solo era un lugar de lujo, sino también un refugio de la mente y del espíritu, un lugar donde, como la duquesa de Montmorency había dicho, uno podía encontrar verdadera paz. Esa noche, mientras se retiraba al pequeño hotel de la ciudad, Jean reflexionó sobre el significado de su visita a Chantilly. Había pasado por muchas ciudades, cada una con su historia, sus cicatrices y sus glorias, pero en Chantilly encontró algo especial, un lugar donde la belleza del pasado seguía viva, donde el tiempo parecía haberse detenido para ofrecer un respiro. Jean sabía que, en su viaje, ese respiro había sido justo lo que necesitaba. Capítulo 13. El enigma de Senlis. La jornada continuó, y tras la elegancia de Chantilly, Jean emprendió su ruta hacia una pequeña ciudad cuyo nombre siempre había despertado su curiosidad, Senlis. Esta antigua localidad, situada a tan solo unos 20 kilómetros al norte de Chantilly, había sido un importante centro de poder en la época medieval. Su historia, rica y compleja, ofrecía un contraste marcado con la grandeza de los castillos que había visitado, sumergiéndolo ahora en una atmósfera más íntima y misteriosa. Senlis era una ciudad que conservaba sus huellas del pasado, sus vestigios de épocas anteriores a la Revolución Francesa, a la invasión romana y aún más atrás, a los tiempos de los galos. Al llegar a Senlis, lo primero que Jean notó fue la quietud. No se sentía la agitación de las grandes ciudades ni la ostentación de los castillos de los príncipes. Más bien, era una ciudad donde cada rincón parecía contar una historia, pero en un susurro suave, casi imperceptible. Las calles de Senlis estaban adornadas por casas de piedra con tejados de teja roja, y una serie de puertas antiguas y murallas que daban la impresión de estar atrapadas en el tiempo. La primera parada de Jean fue el centro histórico de Senlis, un conjunto de calles empedradas que serpenteaban entre edificios medievales perfectamente conservados. A lo largo de estos caminos, se sentía el peso de la historia. Las casas de la Edad Media eran de una belleza austera pero encantadora, con sus fachadas de piedra gris y madera, y sus ventanas diminutas, que daban un aire de misterio a la ciudad. Al caminar por sus calles, Jean se sintió como un espectador privilegiado, observando la vida cotidiana de un lugar que había permanecido casi intacto a través de los siglos. Una de las joyas históricas de Senlis era su Catedral de Notre-Dame de Senlis, una impresionante obra maestra de la arquitectura gótica que, a pesar de su modestia comparada con otras catedrales más conocidas de Francia, emanaba una energía que dejaba una huella profunda. La catedral estaba situada en el corazón de la ciudad, sobre una plaza tranquila, rodeada de árboles y bancos, como si fuera un santuario de paz. Al acercarse, Jean no pudo evitar maravillarse ante la magnitud de su fachada, con sus detalles intrincados y sus torres que se elevaban hacia el cielo, dominando la ciudad. Al entrar en la catedral, el silencio lo envolvió, y la atmósfera sagrada parecía irradiante. Las vidrieras que adornaban las ventanas filtraban la luz de manera tan espectacular que el interior de la iglesia parecía un lugar de luz y sombra, creando una sensación de calma y de recogimiento. A lo largo de las paredes, los relieves y esculturas narraban historias religiosas que se remontaban a tiempos medievales. Cada rincón de la catedral hablaba de la devoción y la espiritualidad de aquellos que la habían construido y utilizado a lo largo de los siglos. Jean pasó varios minutos en la catedral, reflexionando sobre la historia de Senlis. Sabía que este lugar había sido el escenario de momentos cruciales de la historia francesa, como la coronación de reyes medievales, que se celebraba aquí en el siglo IX y que había sido testigo de batallas y convulsiones, pero también de momentos de serenidad y meditación. Después de salir de la catedral, Jean decidió explorar más a fondo el antiguo mercado de Senlis, un área que había sido el centro de comercio de la ciudad desde la Edad Media. A pesar de que ya no era un mercado activo, las estructuras y las plazas que lo rodeaban parecían transportarlo directamente a aquellos tiempos de bullicio, con los puestos de los vendedores llenos de mercancías, las voces de los comerciantes regateando y las campanas de las iglesias marcando el ritmo de la vida cotidiana. Las casas de comerciantes que rodeaban la plaza mostraban signos de sus antiguos usos, con fachadas de madera y piedra que revelaban su antigüedad y su historia de prosperidad. Jean caminó hasta el Museo de Senlis,
un pequeño pero fascinante lugar que contenía una colección de arte y artefactos históricos que contaban la evolución de la ciudad desde los tiempos romanos hasta la Revolución Francesa. Una de las exposiciones más interesantes era la dedicada a los romanos, quienes habían tenido un gran impacto en la región, dejando tras de sí vestigios de su civilización. En las vitrinas se encontraban fragmentos de cerámica romana, monedas y herramientas que habían sido desenterrados en las excavaciones arqueológicas de la ciudad. Esta muestra fue un recordatorio de que Senlis había sido un lugar clave mucho antes de la Edad Media, durante el periodo de la Galia romana. Jan se quedó reflexionando un rato frente a una vitrina que contenía una espada romana, restaurada cuidadosamente. Imaginó a los soldados romanos marchando por estos mismos caminos, y luego se preguntó cómo había sido la transición de esta región, de los tiempos antiguos a los de la Edad Media, cuando la ciudad se había convertido en un próspero centro comercial. Los contrastes de la historia de Senlis estaban ante él, reflejados tanto en los objetos antiguos como en los monumentos medievales que adornaban la ciudad. Sin embargo, lo que más impresionó a Jan fue el contraste entre la apariencia tranquila de Senlis en su presente y los ecos del pasado que aún podían sentirse en el aire. No era solo la historia de la catedral o del mercado lo que lo impactaba, sino el sentimiento de permanencia que emanaba de todo el lugar. En Senlis, parecía que el tiempo se había detenido, como si la ciudad hubiera estado esperando pacientemente a ser redescubierta por los viajeros. Todo estaba en su lugar, las calles empedradas, las casas de piedra, las iglesias y los museos, como si todo hubiera sido preservado deliberadamente para que las futuras generaciones pudieran entender la riqueza de su legado. A medida que caminaba por los bordes de la ciudad, Jan descubrió que Senlis también tenía su parte de leyendas y mitos. Los ancianos del lugar solían contar historias de aparecidos y fantasmas que se habían manifestado en las antiguas murallas de la ciudad o cerca de los bosques que rodeaban Senlis. Los mitos hablaban de seres misteriosos que, según decían, caminaban por la ciudad durante la noche, y algunos incluso aseguraban que las fuentes de agua cercanas estaban embrujadas. Si bien Jan no creyó en estas historias, no pudo evitar sentir una atmósfera peculiar cuando paseaba por el antiguo bosque de Ermenonville, donde las sombras y los susurros del viento parecían contar historias que solo los más sensibles podían escuchar. Con el paso de la tarde, Jan se retiró hacia un pequeño café en una de las plazas del centro. El lugar, modesto pero acogedor, parecía encarnar el espíritu de Senlis, simple, sereno y lleno de historia. Se sentó junto a la ventana, observando la vida cotidiana de la ciudad, y reflexionó sobre la paradoja de Senlis. Una ciudad llena de historia, pero a la vez tan ajena a la modernidad, que parecía vivir en otro tiempo. Cuando la noche comenzó a caer sobre Senlis, con las luces cálidas de los faroles iluminando las calles empedradas, Jan supo que había encontrado un lugar único. Senlis no era solo una ciudad histórica, sino también un enigma por descifrar, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido para preservar sus secretos. Con esta sensación de misterio y fascinación, Jan concluyó su visita, dejando atrás una ciudad que, a pesar de su tamaño modesto, había logrado cautivarlo profundamente. Capítulo 14. El sendero de las sombras. Después de su estancia en Senlis, Jan continuó su ruta hacia un lugar cuya reputación, aunque más tranquila, era igualmente fascinante: Beauvais, una ciudad que se encontraba a unos 40 kilómetros al norte de París. Beauvais era conocida por su rica herencia medieval y, sobre todo, por su impresionante Catedral de San Pedro, un monumento que, aunque menos famoso que las grandes catedrales de Francia, ofrecía un espectáculo de belleza y historia que no podía pasar desapercibido. A pesar de su relativa oscuridad en comparación con otras ciudades francesas, Beauvais tenía un aire enigmático, como si sus calles y monumentos guardaran secretos antiguos, esperando a ser descubiertos. Al llegar a Beauvais, lo primero que Jan percibió fue la tranquilidad que rodeaba a la ciudad. A diferencia de las aglomeraciones que había experimentado en ciudades más grandes, aquí el tiempo parecía avanzar con más calma. Las calles angostas, adornadas con casas de madera y fachadas de ladrillo antiguas, le daban a la ciudad una atmósfera de nostalgia. A medida que caminaba por el centro, Jan observaba los escaparates de pequeñas tiendas, los cafés tranquilos y la plaza principal, donde las personas se mezclaban en silencio, como si todo estuviera en un ritmo diferente. Su primer destino fue la Catedral de San Pedro, famosa por su enorme nave, que se extendía hacia el cielo como un suspiro gótico de piedra y vitral. La catedral, aunque no tan famosa como otras de su tipo, era un verdadero testimonio de la habilidad arquitectónica de la Edad Media. La estructura se alzaba imponente,
sus torres de 150 metros desafiando el cielo gris que cubría Beauvais ese día. Jan no pudo evitar sentir una mezcla de asombro y respeto al verla, pues no era solo una obra arquitectónica impresionante, sino un monumento cargado de historia. Cuando Jan entró en la catedral, un aire fresco y sacro lo envolvió. El eco de sus pasos resonaba por los pasillos interminables de piedra, mientras sus ojos se perdían en los vitraux, ventanas de cristal, que se elevaban a gran altura, filtrando una luz suave y multicolor sobre los bancos de madera. En una de las capillas laterales, una estatua de San Juan Bautista parecía observarlo, con una mirada fija y serena. La catedral tenía un aire sombrío, como si cada rincón estuviera impregnado por las memorias de miles de años de historia, donde la religión, el arte y la política se habían entrelazado para dar forma a su majestuosidad. Lo que más impresionó a Jan fue la famosa nave central de la catedral, cuyo diseño innovador y audaz había sido la razón de su famosa desplome parcial en el siglo XVI, un evento que había marcado la historia de Beauvais. Aunque la catedral no fue completamente terminada en su diseño original, la nave había sido una muestra brillante de la capacidad de los arquitectos medievales para construir estructuras que desafiaban los límites de la ingeniería de la época. Observando las columnas esbeltas y los arcos elevados, ya no pudo evitar imaginar cómo aquellos primeros constructores se habrían sentido ante la magnitud del proyecto, enfrentándose a los desafíos de los materiales y las técnicas de construcción de su tiempo. Después de pasar un largo rato en la catedral, Jan decidió salir y explorar los alrededores de la ciudad. Si bien el centro de Beauvais era tranquilo, también había algo enigmático en el ambiente. Quizá fuera la sensación de haber llegado a un lugar donde el tiempo no había sido completamente amable, pero donde los vestigios del pasado aún se mantenían orgullosos y resistentes. Las murallas medievales que rodeaban partes de la ciudad parecían una reliquia olvidada, como si hubieran estado esperando en silencio para contar su historia. Jan caminó por el paseo de las murallas, donde pudo ver fragmentos de aquellas antiguas construcciones que una vez defendieron la ciudad de los invasores. Las piedras de las murallas, erosionadas por el paso de los siglos, parecían susurrar secretos de tiempos lejanos. Al avanzar por los senderos cercanos al río Terain, Jan se detuvo a admirar los paisajes que rodeaban la ciudad. Los campos verdes que se extendían hacia el horizonte contrastaban con el cielo gris y nublado, y todo parecía estar envuelto en una atmósfera melancólica y algo sombría. Durante su paseo, recordó las historias de aquellos que habían vivido en la ciudad durante los siglos de guerra, los avatares de los cuales Beauvais había sido testigo. En particular, la ciudad había sufrido durante la Guerra de los 100 años, cuando las murallas y las fortificaciones fueron constantemente puestas a prueba por los ataques de los ejércitos ingleses. A medida que Jan caminaba más allá de las murallas y se adentraba en el campo, no pudo evitar sentirse como un observador de una historia antigua, como si la ciudad le hablara a través de sus ruinas y paisajes. Durante siglos, los hombres y mujeres que habían vivido en Beauvais habían visto su ciudad crecer y cambiar, pero las sombras del pasado aún se alzaban sobre ella, como una presencia intangible, pero constante. En el camino de regreso, mientras pasaba por el Museo de Beauvais, Jan decidió adentrarse en él. El museo, aunque pequeño, albergaba una interesante colección de objetos históricos, desde arte medieval hasta reliquias de la Revolución Francesa. En una de las salas, Jan encontró una pintura de la Catedral de Beauvais antes de su colapso en el siglo XVI, un recordatorio de la vulnerabilidad incluso de las estructuras más imponentes. La pintura, detallada y vibrante, capturaba la belleza de la catedral en su apogeo, cuando aún se alzaba sin las cicatrices de la historia. Jan se sentó frente a la obra y reflexionó sobre lo que significaba estar en un lugar como Beauvais. A lo largo de su viaje, había visitado muchas ciudades que tenían una fama mundial, pero Beauvais le ofrecía una historia sin adornos, una historia marcada por el paso del tiempo y la resistencia ante las adversidades. Era un lugar que parecía ocultar su grandeza, no en la magnificencia de sus monumentos, sino en la profundidad de las sombras que arrastraban su pasado. A medida que la tarde caía, Jan decidió tomar un último paseo por la ciudad antes de partir. Las luces de la ciudad se encendían suavemente, y el reflejo de los faroles iluminaba las calles empedradas. La atmósfera seguía siendo algo melancólica, pero, al mismo tiempo, repleta de una calma profunda. Beauvais no era solo una ciudad histórica, sino también un lugar donde el pasado se encontraba con el presente, en una coexistencia de sombras y luz. Esa noche, mientras se retiraba a su alojamiento, Jan sentía que había tocado algo profundo en Beauvais,
algo que no se encontraba en los grandes monumentos ni en las famosas plazas, sino en los pequeños detalles, en las sombras de las murallas y en los ecos de las historias no contadas que se respiraban en cada rincón de la ciudad. Beauvais, con su pasado y su silencio, había dejado una huella en él, como un misterio sin resolver. Y como todo misterio, ese recuerdo lo acompañaría durante el resto de su viaje. Capítulo 15. El último viaje. El sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte cuando Jean, tras su última visita a Beauvais, se preparó para abandonar la región. Su viaje por el norte de Francia había sido más que una serie de paradas turísticas, había sido un recorrido profundo, donde cada ciudad le ofrecía una lección única sobre la historia, el arte y la resistencia del espíritu humano. Desde las grandiosas catedrales hasta los tranquilos senderos rodeados de verdes paisajes, Jean había sido testigo de la increíble diversidad de Francia, y ahora sentía que había recorrido el camino de su propia comprensión, de una manera que nunca hubiera imaginado. Aunque había visitado lugares icónicos y monumentos de renombre, lo que más le había impactado no era la magnificencia de las construcciones, sino las historias olvidadas que se ocultaban entre sus paredes y pasillos. Había aprendido que, a veces, lo más grande no se encuentra en lo visible, sino en los susurros del pasado que se sienten en cada rincón de la tierra que pisa un viajero. Su último destino en este largo recorrido por Francia era Compiègne, una ciudad con un aire apacible que contrastaba con la grandiosidad de las grandes urbes. Compiègne, conocida tanto por su belleza como por su significado histórico, se encontraba en la región de Oise, cerca de las orillas del río Oise, y no estaba lejos de las ciudades que había visitado. Jean había escuchado hablar de este lugar desde hacía tiempo, especialmente de su palacio real, que había sido testigo de eventos importantes en la historia de Francia, desde los tiempos medievales hasta la Revolución Francesa y la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Al llegar a Compiègne, Jean se dirigió directamente al Palacio de Compiègne, un majestuoso edificio rodeado de hermosos jardines y bosques. Esta residencia real, construida en el siglo XVIII por Luis XV, había sido la sede de varios eventos históricos cruciales, incluyendo el Tratado de Compiègne, firmado entre Alemania y Francia en 1940, lo que lo había marcado para siempre como un lugar de significados profundos. Durante el reinado de Napoleón III, el palacio había sido un símbolo del poder imperial y la elegancia de la corte francesa. Ahora, sin embargo, el palacio estaba en silencio, albergando una colección de arte y exposiciones sobre la historia de la monarquía francesa. Jean paseó por los salones de palacio, admirando sus elegantes decoraciones, y en particular se sintió cautivado por los tapices y cuadros que decoraban las paredes. En un salón, encontró una representación del rey Luis XV, cuya figura era clave en la historia de Compiègne. Jean reflexionó sobre el contraste entre el esplendor de estos palacios y la transitoriedad del poder. Lo que hoy era un símbolo de grandeza, en otro tiempo había sido el centro de decisiones que cambiaron el destino de Francia. En los jardines, Jean caminó por senderos tranquilos rodeados de árboles altos, y una ligera brisa recorría el espacio, llevando consigo el susurro de las hojas. El bosque de Compiègne parecía envolvérsele, como si lo invitara a perderse en su vasta extensión. Durante su paseo, pensó en las historias de las cacerías reales que se habían realizado en ese mismo bosque, donde los reyes y nobles de antaño perseguían ciervos y jabalíes, en una actividad que también marcaba la opulencia de la monarquía. Sin embargo, a medida que avanzaba, su mente no solo evocaba las imágenes del poder y la majestuosidad de épocas pasadas, sino también las huellas de los momentos más oscuros. El Palacio de Compiègne también había sido el escenario de la capitulación de Francia en 1940, cuando, después de la invasión nazi, el general Weygand firmó la rendición en el mismo salón en el que Jean se encontraba. Pensar en este hecho, que marcó un punto de inflexión en la historia del país, hizo que el lugar adquiriera una dimensión nueva, un recordatorio de los altibajos de la historia humana. Jean se sintió conmovido por la riqueza de historias que había encontrado en los lugares que había recorrido. Sin importar su tamaño, cada ciudad, cada palacio, cada iglesia había sido un testigo del paso del tiempo. La historia, pensó, no se encontraba solo en los libros, sino en los murmullos de las piedras que formaban cada monumento, en las huellas dejadas por aquellos que caminaron antes que él. A medida que caía la tarde y las sombras se alargaban sobre Compiègne, Jean se dirigió a un pequeño café local, donde se sentó junto a una ventana. Observó cómo la ciudad cobraba vida lentamente con el encendido de las luces de las calles, creando una atmósfera acogedora y serena. Mientras disfrutaba de su bebida,
pensó en cómo sus viajes le habían permitido conocer no solo los lugares, sino también el alma misma de las personas que habían vivido allí. La conversación entre los locales en el café le recordó las muchas voces y perspectivas que había encontrado a lo largo de su trayecto. Había hablado con habitantes de diversas ciudades, con viajeros, con guías de museos y con artistas, todos aportando una visión diferente del mismo paisaje. Esa diversidad de pensamientos y emociones había sido lo que realmente había hecho de su viaje una experiencia única y enriquecedora. Con el paso de los días, Jan había llegado a comprender algo fundamental. Cada lugar visitado le había ofrecido una lección no solo sobre el pasado de Francia, sino también sobre la condición humana. Las historias de lucha, de resiliencia, de amor, de victoria y de caída, habían sido los hilos que tejían la tela de la nación francesa, pero también la tela de la humanidad misma. Esa noche, al caminar por las tranquilas calles de Compiègne, Jan sintió una profunda gratitud por todo lo que había experimentado. Aunque su viaje estaba llegando a su fin, las lecciones y las emociones vividas quedaban en su corazón, como un reflejo del verdadero sentido de su travesía. Cada paso que había dado lo había acercado más a una comprensión más profunda de la historia, y más aún, de sí mismo. Al despedirse de Compiègne y tomar el tren hacia París, Jan se sintió en paz, sabiendo que su viaje había sido más que un simple recorrido turístico. Había sido una búsqueda de conocimiento, de conexión, y de respuestas a preguntas que, tal vez, nunca tuvieron una respuesta definitiva. Pero, como todo gran viaje, había sido un proceso de transformación. Al igual que el Camino de Francia, su travesía no había sido solo un trayecto geográfico, sino una exploración profunda de lo que significa estar vivo, aprender y dejarse llevar por los ecos del pasado mientras se avanza hacia el futuro. El tren avanzaba a gran velocidad por la vía férrea, llevando a Jan de regreso a la ciudad de las luces, pero algo en su interior le decía que, aunque su viaje llegaba a su fin, las huellas de esas ciudades seguirían acompañándolo por siempre. El Camino de Francia, que había comenzado como una curiosidad sobre su historia, se había convertido en una reflexión constante sobre lo que realmente significa viajar a través del tiempo, y lo que significa encontrar significado en cada paso que damos. Y así llegamos al final de esta gran aventura por el Camino de Francia. Espero que hayas disfrutado de cada capítulo tanto como yo disfruté narrarlo para ti. Si te ha gustado este audiolibro, apóyanos suscribiéndote al canal, dejando tu like y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más relatos apasionantes. Nos escuchamos en el próximo viaje literario.